Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y con mi persona desarrollamos los cursos de historia. Como tú estás viendo en la pantallita, vamos a hacer historia del Perú y esta clase está dirigida para quienes, para los jovencitos de nivel 4. Y miren, ya vamos a hacer el segundo velaundismo. ¿Y qué cosa viene a ser el segundo velaundismo? Es decir, es el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Ya? Entonces, comencemos con nuestro tema el día de hoy. A ver, miren, vamos a hacer los gobiernos de los años 80, ¿correcto? Y cuando digo 80, es decir, los que gobernaron entre qué años, mira acá, entre 1980 al año 1990. Posiblemente es en la década donde hayan nacido tus papás, ¿ya? Muy bien, pero el día de hoy solamente vamos a ver el, esta parte del 80 al 85. ¿Ya? Así que el tema está sencillo, está muy práctico porque solamente vamos a hablar de un gobierno nada más. ¿Ya? Muy bien, entonces comencemos. Vamos a hablar del gobierno del 80 al 85. ¿Y quién gobierna? Miren, ve, dice, es el segundo gobierno del arquitecto Fernando Belonde Terry. Él, ¿cierto? Ya del 80 al 85. Y ese que estás mirando acá, la próxima vamos a hacer de ese presidente que se suicidó, pero su primer gobierno. ¿Ya? Bueno, entonces ponemos acá nuestra plumita y cambiamos de colorcito. A ver, muy bien. Fernando Belaúnde Terry. Este es, como dice bien claro, su segundo gobierno. ¿Correcto? Ese es uno. Otro. Postuló, miren, con el partido que se llama La Lampita. Hasta el día de hoy existe. Acción Popular. Ya, no te olvides. Muy bien. Oye, en las elecciones del año 1980 no fue el único que postuló. Miren, ve, el APRA también postuló con un tal Armando Villanueva, el PPC, que es el Partido Popular Cristiano con Luis Bedoya Reyes y nada menos que Fernando Belaúnde Terry con el partido nada menos que de Acción Popular. ¿Ya? Eso que quede bastante claro. Muy bien. Entonces, al final, entre Belaúnde y nada menos que Luis Bedoya Reyes hacen una alianza. Y como hacen una alianza, gana nada menos que el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. ¿Ya? En su campaña acusó a Lapra de conciliar con la dictadura y él se victimizó con los militares, ya que él, ¿se acuerdan que le habían dado golpe de estado en el 68? ¿Se acuerdan Velasco? Ya, entonces él se victimizó de los militares y bueno, derrotó nada menos que a la que estaba con Fernando Villanueva. Muy bien. A ver, acá pasan muchas cosas, ¿ah? Vamos a ver acá. Aspecto económico. ¿Qué sucede en ese aspecto? Miren acá las imágenes. Había un problema. Agricultura improductiva, industria ineficiente, Estado deficitario, no había muchos ingresos, había mucha burocracia, es decir, se gastaba mucho en los sueldos de los empleados, había aumento de pobreza y había un sector informal. O sea, económicamente estábamos mal, ¿correcto? Estábamos en una crisis, ya en una crisis. Estamos en una inflación. ¿Ah? ¿Ve? Entonces, en esos años no se pasaba muy bien. Y miren, ya, miren, acá te doy como un dato, ya, como un dato. Para poder solucionar todo esto, tuvimos a un ministro. ¿Y saben quién fue ministro de él? Nuestro presidente, que fue elegido el año 2006, pero renunció. ¿Ah? ¿Y de quién que estamos hablando? De Pedro Pablo Kuczynski.
Ah, profe, ¿él fue su ministro? Sí, fue nada menos que su ministro de Economía. Ahí también era protagónico este señor, fíjate tú. Entonces, económicamente el Perú no se encontraba bien, ¿correcto? Y bueno, acá dice solución. Los economistas como Kuczynski, como Manuel Ulloa, como Rodríguez Pastor y otros, oye, tenemos que buscar una solución. ¿Y cuál es? Tenemos que controlar la inflación, disminuir el déficit, el pago de la deuda externa, fomentar la inversión extranjera y la banca. ¿Y cuál era la solución? Esto, promover un modelo liberal y conservador. Es decir, aplicó una economía ortodoxa liberal y prácticamente aplicó lo que le dictaba el Fondo Monetario Internacional. ¿Ah? Es decir, prácticamente nos endeudamos más. ¿Ve? Y bueno, nos dieron préstamos, hicimos la liberación de los precios, ¿correcto? ¿Ya? Hubo un descenso de exportaciones, reducción del ahorro, ¿ve? La deuda externa aumentó porque nos prestamos más dinero y se devaluó nuestra moneda, ¿ya? Y acá, chicos, se fijó, miren, se fijó el INTI como moneda del Perú, ¿ya? Porque el sol se había devaluado y se establece una nueva moneda que se llama el INTI. Ojo, y de repente ahí en tu casa algunos tus papás guardan todavía sus INTIs, ¿ya? Chicos, también hubo un problema, el fenómeno del Niño de 1983, que destruyó la costa norte del Perú, ¿no? Generando una serie de inundaciones en nuestro país. No estábamos bien en ese entonces, ¿ya? Listo, muy bien. A ver, pero no todo era malo. Habían cosas que se podía hacer. Entonces, con él se inicia nada menos que, ¿no? También se continúa con la construcción de la carretera marginal de la selva. Se continúa. Acuérdate que su primer gobierno también se da ello, ¿ya? Listo, muy bien. El complejo habitacional de Fonavi. ¿Qué es el Fonavi? Miren, es el Fondo Nacional de Vivienda. ¿Eso quiere decir? Que todo aquel que trabajase, repito, todo aquel que trabajase, se le descontaba un fondo, un porcentaje para que el Estado le pudiera construir su casa. Se de Fonavi. ¿Muchos fueron beneficiados? Claro que sí, muchos fueron beneficiados, pero un sector también no se le cumplió. ¿Ah? Por eso también el Estado peruano estaba endeudado con los fonavistas hasta el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Construcción nada menos que de las centrales hidroeléctricas, construcción del penal San Jorge y Canto Grande, reforma educativa en primaria, secundaria y superior. Se creó el famoso CONCITEC, que hasta el día de hoy existe. ¿Ah? Aquellos que son amantes de la ciencia, ciencias aplicadas, ahí está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde se reúnen pues los investigadores, ingenieros más destacados de nuestro país. ¿Ah? ¿Ve? ¿Quién llegó al Perú? La visita del Papa Juan Pablo II. Ah, esta era toda una novedad, que un papa viniese al Perú. ¿Te das cuenta? Allá muy bien, profe. ¿Ya? Entonces, ahí está alguna de las obras, nada menos que de este señor. Pero, acá falta uno, ahora tengo que verificarme, ahí está, ahora estamos acá. Voy a mencionar a uno porque en el año 1983, ¿ya? Se dio nada menos que la masacre de Uchurajay. ¿Ah? Masacre de Uchurajay. Y yo sé que, ¿y qué cosa viene a ser la masacre de Uchurajay? ¿Ya?
Resulta que en esos años habían serios problemas porque acá aparecen dos grupos terroristas, ¿ya? Veamos, es decir, la masacre de Churajay es el asesinato de 8 periodistas, ¿ah? Se llama masacre, nada menos que sea la muerte en esa comunidad, no en Ayacucho, la muerte de 8 periodistas, que fueron a averiguar qué es lo que pasaba, porque en Ayacucho, en Huanta, habían ejecuciones y tenían que averiguar si era por parte de Sendero Luminoso o nada menos que del mismo, en este caso del mismo estado, de los militares, ¿ya? Y se crea una comisión que va a estar liderada nada menos que por nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, ¿correcto? Y entonces era averiguar qué es lo que había pasado. Es que, miren, voy a poner acá, en esos años, chicos, surgen dos grupos terroristas, pero solamente voy a mencionar porque luego vamos a ahondar un poquito más. En este segundo gobierno surge el terrorismo en el Perú. Y sus abuelos y sus papás son testigos de ese terrorismo. Surgió una agrupación llamada Sendero Luminoso SL y el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Pero, escuche bien, de esto vamos a ahondar, vamos a tratar la próxima clase. Hay un capítulo que vamos a dar todo de Sendero Luminoso, cómo actuó, qué es lo que hizo, quién es su líder, qué es lo que buscaba, y también del MRTA, cuáles fueron sus acciones, qué hicieron, quién era su líder, etcétera, etcétera. Así que eso es para la próxima, ¿ya? Y vamos a ver todo acerca de cómo surge el terrorismo. Muy bien. A ver, ¿qué sucede en el aspecto externo en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Se da nuevamente un conflicto ¿con quién? Con Ecuador. Nuevamente con los ecuatorianos. ¿Ah? Y ese conflicto, ¿cómo se llama? El falso Paquilla. ¿Ah? ¿Ve? Es decir, los ecuatorianos, ¿ya?, crearon una comunidad paralela a Paquilla y los ecuatorianos acusaron pues que nosotros estábamos nada menos que atacando dicho lugar. Pues se llamaban el famoso falso Paquilla, porque los ecuatorianos movilizaron una comunidad en el territorio peruano, siendo de ellos, y acusaron que esta comunidad que había sido trasladada había sido atacado por los militares peruanos. Pues fue por un falso ataque peruano, el famoso falso Paquilla, ¿no? Se dio el enfrentamiento y bueno, termina con la victoria del Perú. Siempre en enfrentamientos hemos estado con los ecuatorianos. Pero este es algo muy importante. El otro, chicos, nada menos que la ayuda. ¿A quién? La ayuda a la Argentina. ¿Ya? Chicos, Argentina tuvo una guerra nada menos ¿con quién? Con Inglaterra en el año 1982. ¿Ya? Miren acá. Estas son unas islas llamadas las Malvinas. Y Argentina reclamaba que estas islas le pertenecían. Pero estaba bajo posesión de quién, o quién la estaba pidiendo. Inglaterra, Gran Bretaña. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba pidiéndose? La posesión de ese lugar. ¿A quién le correspondía? ¿Argentina o Inglaterra? Y se inicia una guerra. Y Inglaterra es apoyada por Estados Unidos y Chile. ¿Y quién fue uno de esos pocos países que apoyó a la Argentina? Nada menos que el Perú. El Perú ayudó militarmente a los argentinos con el traslado de avión y con el traslado de armamento. Hay muchas evidencias acerca de ello y está documentado. Además, Argentina siempre ha reconocido que el Perú fue el único país que la apoyó en ese enfrentamiento con los ingleses por la posesión de las Islas Malvinas. ¿Ve? El tema
sencillo, chicos, nada complicado. Hemos hablado del primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Bien, ahora haremos nada menos que nuestra practiquita. Dice, miren, uno, caso que conmovió y dividió a la nación por la matanza de Uchurajay, donde murieron 8 periodistas. Esta comisión estuvo presidida por el intelectual peruano, Premio Nobel del año 2010, MVLL, Mario Vargas Llosa. Ahí está. ¿Ve? Listo, dice. Siguiente. El 2 de abril de en abril de 1982 se da la Guerra de las Malvinas. ¿Entre quiénes? Entre Inglaterra y Argentina, que contaba con el apoyo de Estados Unidos y Chile. ¿Quiénes? El Reino Unido, Inglaterra, ¿no? ¿Cuál fue la posición tomada por el Perú? La ayuda, ¿no? Con armamento, nada menos que a la Argentina. A ver, ¿qué dice acá? Indiferencia, no, tampoco. El apoyo con soldados y armamento al gobierno argentino. ¿Ya? Ahí está. Pregunta 3. La última medida económica realizada por el gobierno de por Fernando Belaúnde Terry, ¿no? ¿Qué moneda establece? El INTI. ¿Dónde está? ¿Dolarizó la economía? No. ¿Reemplazó la moneda del sol por el INTI? Claro, ahí está, a ver, el INTI. Pregunta 4. ¿Cuál fue el problema más grave que tuvo que afrontar el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry del 80 85? Varios, ¿ah? Uno era el terrorismo, ¿ya? Y el otro era el fenómeno del niño. Ya, esto no, mira acá, tampoco, pero mira acá dice el narcotráfico y el terrorismo sí, pero el narcotráfico todavía no. Entonces, lo que más nos costó, recuperar son las consecuencias del fenómeno del niño, ¿ya? Podemos afirmar que el segundo gobierno del belaunismo, o sea, del arquitecto Belaúnde Terry, tuvo un carácter de qué? Fue un gobierno de político de qué tipo? Liberal, pues, ¿no? Liberal. Siguiente. Belaúnde Terry llegó por segunda vez a la presidencia, tras ganar las elecciones, siendo candidato de la Lampita, su partido, ¿no? Acción Popular. ¿Ve? Pregunta 7. Durante el segundo gobierno de Belaúnde Terry se produce un conflicto con el Ecuador, llamado el falso Paquilla. Acá está, ¿ve? Incidente del falso Paquilla. Miren, institución creada durante el segundo gobierno de Belaúnde con la finalidad de construir viviendas para 350.000 familias. ¿Cómo se llama eso? FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda. ¿Se cumplió? No del todo. No pertenece al segundo gobierno. ¿Se produjo la matanza? Sí, esto aparece, fenómeno del niño. No, este es de Alan García, el famoso plan eléctrico, o el tren eléctrico, que ya veremos la próxima semana. Y 10, durante el segundo gobierno de Belaúnde aparece el terrorismo a través del Partido Comunista Sendero Luminoso. Oye, esto vamos a ver la próxima semana, pero me adelanto, es Abimael Guzmán. ¿Ya? No se olviden de eso. Listo, chicos, ahí termina nuestro tema. Nos vemos el día de nuestra asesoría, ¿ya? Chao, chao.